Bienvenidos a Fronteras Jurídicas, un podcast donde analizamos casos reales desde la perspectiva del derecho internacional privado y los derechos humanos. En cada episodio exploramos cómo las normas sobre nacionalidad, migración y conflicto de leyes impactan directamente en la vida de las personas. Hoy presentamos Voces sin Nacionalidad, una historia que nos enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Qué ocurre cuando un Estado niega la identidad jurídica de un ser humano? Comenzamos. En muchas partes del mundo, tener un nombre y una nacionalidad es algo tan natural que pocas veces se cuestiona. Sin embargo, existen personas cuya existencia no es reconocida por ningún Estado. Son invisibles ante la ley, no pueden estudiar, trabajar formalmente ni acceder a servicios básicos. A esta condición se le conoce como apatridia. Hoy hablaremos de un caso que cambió la manera en la que el derecho internacional entiende la nacionalidad infantil en América Latina. El caso Jean y Bosico contra República Dominicana. Esta historia comienza con dos niñas nacidas en territorio dominicano, hijas de madres de origen haitiano. Aunque nacieron en el país cuando sus familias intentaron registrarlas ante las autoridades, recibieron una respuesta inesperada. No podían ser reconocidas como ciudadanas dominicanas. Lo que parecía un trámite administrativo se convirtió en una lucha legal que llegó hasta el Tribunal Internacional de Derechos Humanos. Bueno, yo solo quería registrar a mi hija, simplemente como cualquier madre. Cuando nació estaba muy feliz. Pensé que tendría las oportunidades que yo no tuve, como estudiar y tener una mejor vida que la mía. Pero cuando fui al registro civil, me dijeron que no podía darle el acta de nacimiento porque yo era extranjera. Les expliqué que llevaba años viviendo en el país. Mi hija había nacido ahí en un hospital dominicano, pero no les importó. Sin acta de nacimiento, mi hija no podía entrar a la escuela. Diario me preguntaba por qué otros niños sí podían estudiar y ella no. La verdad es que no sabía qué responderle. Sentía miedo de que mi hija no tuviera futuro. Desde el punto de vista legal, el conflicto se originó porque las autoridades dominicanas interpretaron que las madres de las niñas eran extranjeras en tránsito, y por lo tanto, sus hijas no tenían derecho a la nacionalidad dominicana, aun cuando habían nacido en el territorio. Esta interpretación colocó a las menores en riesgo de apatridia, es decir, de no ser reconocidas como nacionales por ningún Estado. El caso fue llevado al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, argumentando la violación de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre ellos el derecho a la nacionalidad, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la igualdad y no discriminación, los derechos del niño y el derecho a la educación. El Estado tiene la facultad soberana de determinar quiénes son sus nacionales. En este caso, la legislación establece que los hijos de extranjeros en tránsito no adquieren automáticamente la nacionalidad dominicana. Las autoridades actuaron conforme a la ley vigente. No existe intención de discriminación, sino la aplicación de normas migratorias y constitucionales que regulan la nacionalidad. Cada país tiene derecho a proteger su sistema jurídico y política migratoria. Ok, pero ¿cómo puede ser justo que una niña pague por la situación de sus padres? Mi hija no eligió dónde nacer, no eligió mi nacionalidad, solo quiere ir a la escuela, solo quiere ser reconocida. ¿Acaso no tiene derechos por ser niña? El derecho internacional establece límites de la soberanía de los estados. Negar la nacionalidad a un menor nacido en el territorio, cuando ello produce riesgo de apatridia, constituye una violación de derechos humanos. Además, la categoría de extranjero en tránsito no puede aplicarse a personas que viven de manera permanente en el país. También existe una violación al principio de igualdad, ya que a medida afectó principalmente a personas de origen haitiano, lo cual evidencia discriminación. El Tribunal Internacional analizó el caso considerando que los niños requieren protección especial. La Corte concluyó que República Dominicana violó múltiples derechos humanos de las niñas, especialmente el derecho a la nacionalidad y el principio de igualdad. El tribunal estableció un criterio fundamental: la nacionalidad es un derecho humano y no puede ser negada de manera arbitraria. Asimismo, señaló que los estados deben adoptar medidas para evitar la apatridia, especialmente en menores de edad. Como reparación, se ordenó otorgar documentos de identidad a las niñas y garantizar que situaciones similares no se repetirán. La verdad es que cuando finalmente reconocieron a mi hija sentí alivio, pero también pensé en todas las familias que seguían pasando por lo mismo. Nadie debería luchar años solo para demostrar que su hijo existe. Desde una perspectiva doctrinal, este caso representa un precedente fundamental en el derecho internacional de los derechos humanos. Primero, reafirma que la nacionalidad es un derecho humano autónomo
indispensable para el ejercicio de otros derechos. Segundo, establece límites al poder soberano del Estado en materia de nacionalidad, señalando que las decisiones estatales deben respetar los principios de igualdad y no discriminación. Tercero, consolida el principio del interés superior del menor, el cual obliga a cualquier decisión que afecte a niños priorice su bienestar y desarrollo integral. Finalmente, el caso fortalece la obligación internacional de prevenir la apatría, especialmente en contextos de migración. Este caso demuestra que las normas jurídicas no solo son textos legales, tienen impacto directo en la vida de las personas. Cuando el derecho se aplica sin considerar la dignidad humana, puede convertirse en una herramienta de exclusión. En conclusión, el caso Jenny Bosico constituye un precedente esencial para la protección del derecho a la nacionalidad en el sistema interamericano. La sentencia reafirma que la soberanía estatal tiene límites cuando entran en juego derechos humanos fundamentales, especialmente los de los niños. También evidencia la necesidad de que los estados adopten políticas inclusivas que eviten la discriminación y la exclusión social derivada de la falta de reconocimiento jurídico. Más allá del ámbito legal, este caso nos recuerda que la identidad y la pertenencia son elementos esenciales de la dignidad humana. Reconocer a una persona ante la ley no debería ser un privilegio, sino un derecho garantizado para todos. Un documento puede parecer solo un papel para los demás, pero para nosotros significa existir. Hemos llegado al final de este episodio de Fronteras Jurídicas. El caso que analizamos hoy nos recuerda que la nacionalidad no es solo un vínculo jurídico con un Estado, sino una condición esencial para el ejercicio de muchos otros derechos fundamentales. Cuando una persona no es reconocida legalmente, no solo pierde un documento, pierde oportunidades, protección y en muchos casos dignidad. Por eso, el derecho internacional privado y los derechos humanos tienen un papel clave en la construcción de sociedades más justas e inclusivas. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy, Voces y Nacionalidad. Nos escuchamos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las fronteras entre el derecho, la identidad y la realidad humana. Hasta la próxima.